obrero aprobado. Necesitamos ser obreros aprobados. Y en este versículo que vamos a leer, que es del versículo 22 hasta el 26, de 1 Timoteo, de 2 Timoteo, capítulo 2, verso 22 en adelante hasta el 26, dice lo siguiente. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Señor, ayúdanos en esta mañana. Permite en el nombre de Jesús que tú puedas edificarnos, que tu palabra sea bálsamo, Señor, sea también, Padre amado, de exhortación, de ánimo, de consuelo, de fortaleza, y que nos mueva a hacer y a vivir de acuerdo a tu propósito, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y el título de la mañana de hoy, de esta enseñanza, es Huye. Huye, huye. Ese es nuestro título. Huye. ¿Y de qué vamos a huir? ¿Por qué tendría un cristiano que huir? Bueno, el maestro cristiano, o los creyentes, debemos huir de las trampas del diablo. Debemos huir de las trampas del diablo. El creyente debe dejar a un lado todo aquello que no genera provecho espiritual a su alma ni edifica la vida de nadie. Tengo que huir de todo lo trivial, tengo que huir de todo lo que no edifica, tengo que huir de todo lo que no me ayuda en mi vida espiritual ni edifica la vida de nadie. Ahora, Pablo le está enviando esta carta a Timoteo. Timoteo era el encargado de que los líderes, en este caso los pastores de la iglesia de Éfeso, anduvieran como corresponde, pero aún siendo el maestro, había una realidad. También era un joven y aparte de ser un joven, él también tenía que luchar y batallar contra muchas cosas y él tenía que proponerse en su corazón, como se propuso Daniel y sus amigos, a no contaminarse con la comida del rey. Ahora uno pensaría, ¿cómo un hombre como Timoteo tendría que dársele este consejo? Pues hermano, eso nos muestra en realidad muchas cosas, pero entre ellas lo principal es, somos seres humanos. Las personas que están sirviendo y que están quizás delante del pueblo para guiar, para instruir, para enseñar, no son extraterrestres, son seres humanos. Y como seres humanos también deben guardarse y deben cuidar sus propias almas y sus propias vidas. Y el consejo es, no caigas en la trampa del diablo. No caigas en esas mentiras que el enemigo a veces quiere hacernos creer. Y luego dice el verso 22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero si usted lee los textos anteriores, usted encontrará que el Señor le viene diciendo por medio de Pablo, recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra la cual para nada aprovecha. Hay conversaciones que se están dando en los círculos cristianos que no aprovechan para nada en nuestra vida espiritual. O sea, esto es un vicio viejo, pero es un consejo que se venía dando. Mira, dejen a un lado las cosas que no edifican y no aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Qué triste, ¿verdad? Que ese énfasis y ese deseo desmedido por querer sobresalir, por querer hablar de cosas y decir cosas, a veces no consideramos que lo que decimos afecta tanto para bien como para mal a los que nos están escuchando. Entonces, él le dice, evita eso. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay gente que en el nombre de Dios está dañando la vida de otras personas. Usando la palabra, pero no conforme a como corresponde, sino descontextualizándola y usándola para fines egoístas, muchas veces dañan el corazón de los oyentes. Dañan el corazón de las personas que están escuchando el mensaje. Luego dice, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita las profanas palabrerías. No te quedes en esas cosas que están allí
en vanas palabrerías que conducen más a la impiedad, porque satisfacen el ego, satisfacen la carne, satisfacen el orgullo, satisfacen la soberbia. No caigas en eso, Timoteo. No, lo que no edifica no debe ocupar la vida de un cristiano. ¿Por qué voy a gastar mi fuerza, mis energías en lo que no edifica? ¿Por qué? Existe una tentación, mis amados hermanos, muy común en nuestros días de ser dados al debate. Esta es la primera vez en toda la historia de la iglesia donde la gente, todo el mundo quiere andar en debates. Todo el mundo quiere hacer debates de esto, de aquello, y comienzan a convertirse ellos mismos en supuestamente especialistas en la materia. Estamos entonces en este tiempo en una tentación común, es la de ser dados al debate, pero al debate que no edifica. Al debate que no edifica, con la intención de humillar y de ridiculizar a otros hermanos. Esa es la intención detrás de muchos debates en el día de hoy, llamados debates cristianos. Buscar, humillar y ridiculizar a otros hermanos. Un debate que busca gloria personal y elevar el orgullo que en realidad deberíamos derribar. ¿Cómo les encanta ganar y tener la razón y decir yo sé el mero, el que más sabe aquí soy yo? ¿Sabe usted que hay muchas personas que son pueblo de Dios, que son hijos de Dios, que no tienen la capacidad de comprender y entender lo que mucha gente habla, pero son salvos por la gracia y por la obediencia a la fe mediante el sacrificio de Cristo? ¿Sabía usted que mi orgullo intelectual afecta la vida de otras personas y que me convierto en un estorbo y perturbo su paz y su tranquilidad? Y de eso vamos a dar cuenta a Dios. Porque los hermanos débiles en la fe siguen siendo hermanos aunque sean débiles en la fe. Pero los que se creen superiores y fuertes deben considerar a los débiles. Y sabe, si usted no es capaz de hacer eso, entonces usted no es ningún fuerte en la fe. Usted es un inmaduro y un carnal en la fe, que solamente busca satisfacer su ego. Siempre anda buscando el reconocimiento, buscando la gloria personal y elevar el orgullo, que en realidad lo que deberíamos hacer es derribarlo. Es ese deseo de reconocimiento que muchas veces nos lleva a actuar sin misericordia. Mis amados hermanos, sin misericordia, ignorando que el propósito de las Escrituras no es el de destruir, sino de edificar. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Edificar, mis amados hermanos. E incluso diciendo verdades profundas, la intención es edificar. Corregir, instruir, guiar, mostrar la dirección y el camino. Recordemos que venimos hablando del obrero aprobado, mis amados hermanos. Un obrero aprobado es aquel que usa bien la palabra de verdad. Pero alguien que está usando la palabra del Señor para hacerse de un hombre y para maltratar emocional y espiritualmente la vida de otro, está en peligro y no es un obrero aprobado. Está haciendo mal uso de los recursos espirituales, mal uso de los dones, mal uso de la palabra, y está dañando el alma de mucha gente. Y sabe, Dios va a pedir cuenta de todo lo que hablamos y de todo lo que decimos. De toda palabra ociosa que decimos, vamos a dar cuenta a Dios en el día del juicio. Entonces ahí está el Señor mostrándole a Timoteo lo que tiene que hacer. Hay cosas que debemos, mis amados hermanos, hacer y que nos deben caracterizar, y es precisamente la empatía. Los cristianos deberíamos ser las personas más empáticas, las personas más sensibles, las personas más conscientes. Pero es precisamente la empatía, la justicia, la rectitud la que debe caracterizar la vida cristiana. Nuestra intención debe ser la edificación espiritual de nuestros hermanos y la de nuestros amigos. La tarea de un maestro es que toda persona pueda comprender la gloria del evangelio y mostrarles a otros la voluntad de Dios. Ese es el propósito del maestro. No mostrarse a sí mismo. No defender a un grupo, defender al otro. No es simplemente decir que nosotros somos mejores que. La Biblia dice que si alguno se quiere comparar, debe compararse a la estatura del varón perfecto, o sea, de Cristo. No con otros hermanos, no con otras iglesias, no con otros hermanos. Se quiere comparar, compárese a Cristo. Y cuando usted se quiere comparar con Cristo, usted se da cuenta de lo mucho que le falta. Pero cuando usted se compara con cualquier otro hermano, usted dice, no, yo le llevo una morena a ese hermano.
o yo soy mejor, o por lo menos yo no hago esto, yo no hago aquello. Pero no es a ese hermano que usted debe llegar a la estatura, es a la estatura de Cristo. Y uno ve la profundidad del amor, de la misericordia, de la humildad, de la sencillez de Cristo y se da cuenta de cuántas cosas me faltan a mí como cristiano. ¿Cuántas cosas necesito? Entonces, la tarea de un maestro es que toda persona pueda comprender la gloria del Evangelio, que es Cristo, y mostrarle la voluntad de Dios y el camino por el cual Dios quiere que transitemos. Y eso es algo, mis amados hermanos, que debemos hacer con tacto, gracia y sabiduría. Debemos hacerlo con tacto, con gracia y con sabiduría, siendo realmente intencionales, amando a quienes predicamos y clamando en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, mientras les hablamos: Señor, darnos sabiduría. Permite que tu espíritu pueda obrar en la vida de nuestros oyentes, que los que puedan escuchar comprendan tu mensaje, y llénanos de tu amor y de tu misericordia para saber tolerar y esperar con paciencia los resultados que solamente tú puedes producir. Pero la verdad es que lo que uno ve es un debate instantáneo, que quieren que la gente se defina de un día para otro en posturas, en posiciones teológicas. Y si no eres esto, entonces estás mal. Si no estás aquí en esta línea, en esta iglesia, entonces tú eres un hereje. Y si no haces esto y no haces aquello, entonces tú no has entendido el Evangelio. Y un montón de señalamientos y cuestionamientos, como que si cuando el Señor venga, Él va a preguntar ese tipo de cosas. Hermanos, hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas, pero que no es conforme a la voluntad de Dios. Y si Pablo, siendo el apóstol Pablo, conocedor de la ley, en cuanto a mis hermanos, aventajaba mucho, ¿cuántas cosas no eran para mi ganancia? Y yo las he echado a un lado, las tengo como basura con tal de conocer a Cristo. A mí ya no me interesa la Mishnah, ya no me interesa todo lo que yo antes estudiaba, en lo que me había enfocado. A mí ahora lo que me interesa es Cristo, y que el mundo conozca a Cristo y proclamar a Cristo y que Cristo sea glorificado. Pero en el día de hoy no es qué dice la Biblia, sino qué dice fulanito de tal, qué dice el teólogo tal, qué dice el teólogo tal, y qué dice, y están más interesados no en lo que dice la Biblia, sino en lo que dice fulanito de tal. Bueno, este no es un problema nuevo, es un problema viejo con el cual el Señor viene lidiando, al cual el Señor viene ministrando y hablándole a Pablo y aconsejando a Timoteo para que no caiga en esa trampa, mis amados hermanos, en esa trampa, para que no caiga en ese engaño. Lo primero que encontramos es: huye de las pasiones juveniles. Y aunque ciertamente esta palabra pasiones juveniles puede hacer referencia al deseo intenso, esa palabra deseo por lo general está asociado con la parte sexual, pero aparte de la parte sexual hay otro deseo que también se transforma en una pasión. ¿Qué se transforma en una pasión? Yo quiero convertirme en el mero en este tema. Yo quiero convertirme en una persona ávida en este asunto. Y hay gente que sigue sus pasiones. Lo que Pablo dice es: huye de las pasiones juveniles, porque la tendencia del hombre joven es, mis amados hermanos, a tratar de buscar en la naturaleza humana, en la carne humana, la propia gloria. A veces hay mucha gente que el corazón lo traiciona. ¿Qué quiere decir esto? El corazón es engañoso, mis amados hermanos. A veces pensamos que estamos haciendo cosas para Dios, decimos, para la gloria de Dios, y lo que estamos buscando es nuestra propia gloria. Y Pablo claramente dice: huye de las pasiones juveniles. Debes guardarte, Timoteo, huyendo de ciertas prácticas y conductas que siempre estarán allí como una tentación. Ahora, el hombre cristiano y los líderes cristianos tienen que cuidarse. La evidencia más grande es la misma Biblia, con hombres que anduvieron, caminaron con Dios, conocían la palabra del Señor y cayeron en pecado. Y no solamente ellos, la misma historia de la iglesia, y en este tiempo contemporáneo es más común de lo que nos imaginamos ver como gente que ha sido o era o fue instrumento en la iglesia, predicaba, enseñaba y fue de mucha bendición para mucha gente, ahora están en pecado. Ahora han caído de una forma estrepitante que uno a veces dice: Dios mío, ten misericordia, ayúdanos y guárdanos. ¿Qué está pasando? Bueno, la realidad es que estamos ignorando el consejo.
La realidad es que no estamos tomando en cuenta la palabra de Dios. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo es un consejo pertinente, incluso para cada uno de nosotros en este tiempo en el que estamos. Es un consejo pertinente. No las alimentes, le dice a Timoteo, sino al contrario, aleja tus pensamientos y tus deseos de esas pasiones, porque esto no procede de Dios. La orden es simple: huye, no las entretengas, no te mantengas en ellas. Hay cosas cuando uno dice es mejor huir, no debemos enfrentarlas. Aquí el llamamiento no es hacerle frente a esas pasiones y a esos deseos, sino a huir de esos deseos, a apartarme de todo eso. Ahora, yo creo que el consejo tiene una intención. La idea es: huye de las tentaciones, de los placeres ilícitos, de la carne y el deseo de fama y el deseo de gloria, que a menudo, mis amados hermanos, marcan la vida joven. Esa es una realidad. Ahora, era un consejo pertinente. Era un consejo sabio y un consejo al cual hacíamos bien en estar atento. Huye de los deseos que batallan contra el alma, Timoteo, le dice Pablo. Satanás no hace acepción de personas, así como tampoco lo hace Dios. ¿Verdad que no? A Satanás no le importa si somos cristianos, si somos pastores, si somos evangelistas, si somos líderes, si estamos encargados de la escuela dominical. A él no le importa nada de eso. Él no tiene que ver con la posición. Su intención es la misma con todos los creyentes: sacarlos de circulación, desviarlos del camino, confundirlos. Y a él le encanta que nosotros tengamos ese espíritu de superioridad, que nos creamos más de lo que realmente somos, que nos sintamos que somos fuertes espiritualmente, que nosotros nunca podemos caer en ese pecado. Jamás nosotros podríamos hacer esto o aquello. Bueno, esa es la mentira más grande que un cristiano puede creer. Un cristiano no puede confiar en sí mismo. No se puede estar por allí pensando que él es lo sumamente maduro y fuerte como para meterse en ciertos lugares donde no debe y pensar que no va a acontecer nada. Nosotros no somos mejores que los que estuvieron antes que nosotros en la palabra de Dios, ni mejores que los que han caído. Esa es la gran verdad. Huye de esos deseos que batallan contra tu alma. Los líderes de la iglesia, al ocupar notable posición, son los blancos de los ataques de Satanás, por lo que necesitan redoblar su vigilancia contra las artimañas del diablo. Jesús le dijo a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. O le dijo a sus discípulos: Pedro, Pedro, le dijo, he rogado mucho por ti, porque Satanás os ha pedido para zarandearnos. O sea, él tiene una intensidad y un deseo de destruirte, por el cual yo he orado y he clamado. Y le dijo a sus discípulos: velen y oren, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra naturaleza humana, nuestra carne, es débil. Por lo tanto, nosotros no podemos tener esa autoconfianza en nosotros mismos, esa independencia de Dios. Nosotros necesitamos mantenernos en una actitud humilde de dependencia y de comunión con Dios, pidiéndole cada día que nos ayude, que nos fortalezca, viviendo conforme a su palabra, siempre con una actitud humilde de aprendizaje. El apóstol sabía que la mejor defensa contra los asaltos demoníacos consistía en estar completamente entregado a la lucha por obtener lo mejor de Dios, en comunión con Dios. No confíes en ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. No te permitas relajarte a tal punto que ignores las maquinaciones del enemigo. Pablo siempre tenía presente: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Él anda, dice Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, créame, el diablo es real. Él trabaja de día y noche, monta guardia, él no duerme. Él anda por allí rondando, viendo qué espacio, qué rendija, qué huequito le permitimos para introducirse. Él puede que no pueda atentar directamente en nuestro interior, en nuestra vida espiritual, pero sí puede afectarnos, sí puede ponernos traba, trampa, seducirnos mediante el pecado, usar instrumentos humanos para convertirse en una piedra de tropiezo para nuestra vida cristiana. Ahora, si nuestros ojos no están despiertos espiritualmente, si nuestro oído no está espiritualmente consciente de todo esto, pues nosotros vamos a ignorar esta realidad.
pero la recomendación es no ignoren las maquinaciones del enemigo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero dice la Biblia, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo podemos hacer resistencia al diablo? Con la palabra, mi amado hermano. Con la comunión con Dios, hacemos un escudo en contra de él, pero él está constantemente mandando ataques. Por eso dice la Biblia también en Efesios, que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿En qué mundo vivimos que hemos creído que el diablo no le importa nuestra vida cristiana? Él está pendiente de nosotros. Él está atento de nosotros. Y cualquiera que se duerma, cualquiera que se descuide, él hará todo lo que sea necesario para estorbar su relación con Dios y su vida espiritual. Entonces existen, mis amados hermanos, realidades que nosotros debemos considerar. Y es lo que Pablo le está diciendo. Huye de las pasiones, Timoteo, de las pasiones juveniles. Hay deseos que son especialmente muy afincados en la edad de la juventud. Deseo de reconocimiento, deseo de dinero, deseo de arreglar nuestra vida y de disfrutar de un montón de cosas. Y son cosas que el diablo también les presentó al mismo Cristo. Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. El diablo tentó al Señor. Si tentó al Señor, ¿qué piensa que hará con nosotros? Si tentó al Hijo de Dios y tuvo la osadía de distorsionarle la escritura y decirle, mira, pero también dice la Biblia que si te lanzas desde aquí abajo, a sus ángeles mandará que tropiece en piedra. El diablo no se rinde tan fácilmente, mi amado hermano. Él lo llevó y lo subió a lo más alto y le dijo, mira, si tú me adoras, yo te doy todo esto que tú estás viendo. Y él dijo, no, escrito está, el Señor tu Dios adorará. Bueno, lánzate desde aquí, pues. No me puedo lanzar. Pero es que está escrito que dice que si tú te lanzas, a sus ángeles mandará cerca de ti. Pero luego le dice, no, escrito está, el Señor tu Dios no tentarás. Yo creo que el problema con muchos de nosotros es que sabemos esto, pero tentamos al Señor. Lo tentamos cuando nos creemos autosuficientes. Lo tentamos cuando nos creemos sumamente fuertes espiritualmente. Lo tentamos cuando comenzamos a vivir nuestra vida cristiana en una monotonía y en una rutina, como que si eso es algo común, y descuidamos nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. La vanagloria de la vida, la fama, el dinero, la avaricia, las pasiones juveniles, mis amados hermanos, son comunes. No solo se trata de simples deseos sexuales ilícitos, sino también de lujurias como el orgullo, el deseo de riqueza, el poder, la promoción, los celos, la promoción personal y un espíritu argumentativo que nunca acepta nada, sino que todo el tiempo anda argumentando lo que oye. Al ignorar esta gran verdad, muchos líderes cristianos han caído en la trampa de Satanás. Cuando uno ve ciertas cosas que suceden con otras personas, lejos de alegrarse, lejos de sentir regocijo, debe sentir pesar y a la misma vez verse a sí mismo en esa misma realidad y decir, Señor, yo pudiera ser esa persona, yo pudiera caer en ese pecado, guárdame, líbrame, Señor. El ignorar esta gran verdad, mis amados hermanos, ha traído muchos problemas en la vida cristiana. A veces escapar es considerado una cobardía. No, yo no voy a huir de esta situación, yo me quedo aquí. Hay trabajos en los cuales a veces uno tiene que retirarse. Si su vida espiritual corre peligro, si uno se encuentra en una situación tan incómoda, tan difícil, no puedo quedarme allí por dármela de valiente. José no se quedó. Cuando le salió la esposa de Potifar, ¿qué hizo José? Dijo, no, déjate de esas cosas. No. No, ¿qué pasa? No, yo soy una persona cristiana, espiritualmente firme. Yo no. Él dijo, o yo me voy de aquí, o yo termino cometiendo el pecado. Pero yo no me puedo quedar aquí. Ahora, si uno traslada eso a nuestra vida cristiana, a nuestro tiempo, usted no es mejor que José. Ni yo soy mejor que José. Somos seres humanos y en algunos momentos nos vamos a ver tan envueltos en la tentación que la única solución será salirnos, retirarnos,
huir por nuestra propia vida. Huye por tu propia vida. Y decir como dijo José, ¿cómo haría yo este gran mal contra Dios? ¿Cómo pecaría yo de esta manera? Pero demostró que tuvo que tener una actitud, porque donde él se hubiese quedado allí, créame que él hubiese sido lo mismo que Sansón, lo mismo que David. Él tenía que salir de ese lugar, tenía que huir. Las personas sabias saben que a menudo alejarse físicamente de la tentación es el acto de valentía más grande que puede hacer. No me puedo quedar aquí retando la tentación. No me puedo quedar aquí creyéndome que yo soy un hombre demasiado fuerte. Tanto da la gota en el cántaro, dice el dicho, hasta lo que lo revienta. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Esa autosuficiencia y esa autoconfianza, esa independencia de lo que Dios dice, creemos, no, eso no me va a pasar a mí. Esto es triste, hermano, porque uno ha visto la historia repetida. Y a veces seguimos repitiendo la misma historia, pero nos hacemos y nos creemos y nos cegamos en esa idea de que eso no me va a pasar a mí. Bueno, para que eso no te pase a ti, tú tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice. Tienes que huir de las pasiones. Tienes que huir de ciertas circunstancias. Tienes que huir de ciertas situaciones, de ciertos momentos. Tienes que salir, y no por cobardía, sino al contrario, por valentía y por obediencia al Señor. ¿Tiene tentaciones recurrentes? ¿Hay cosas que le son difíciles de resistir? Bueno, el consejo de Dios esta mañana es: huya de cualquier situación que estimule sus deseos a pecar. Porque ha de entender usted que tenemos una naturaleza espiritual, pero también una naturaleza carnal, caída, que convive conjuntamente con la otra, que solamente será liberado, como dijo Pablo, de este cuerpo de muerte, cuando ese cuerpo sea transformado en un cuerpo de gloria. Mientras tanto, usted no es la roca que golpea la ola, usted es de carne y hueso, padece y tiene sentimientos, como dijo el poeta Neruda, ¿no? Yo no soy la roca que golpea la ola. No podemos pensar que nosotros no nos vamos a ver afectados. No, sí, mis amados hermanos. Por eso el entorno y el ambiente es importante. Por eso las relaciones que usted mantiene son importantes. Con quienes convive, con quienes comparte, de qué hablan. Todo eso es importante. Si nosotros, mis amados hermanos, no entendemos esto y le damos laxitud a la palabra de Dios, pronto estaremos repitiendo la historia que Dios no quiere que nosotros repitamos. Huya ante cualquier situación que estimule su deseo a pecar. Saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. Ahora parece que la palabra favorita de Pablo para Timoteo es huye. Vamos a ver qué dice el capítulo 6. Verso 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. En el 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, ¿de qué tenía que huir? Bueno, los versos anteriores nos dice lo siguiente. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 7 del 6. Así que teniendo sustento, verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahora, no es mentira que por codicia, que por amor al dinero, se ha prostituido el evangelio, y las personas que han prostituido el evangelio también han agarrado rumbos extraviados en cuanto a la doctrina de la fe. Entonces no quisieron huir de ciertas cosas. Por un lado, entonces estamos llamados a huir, pero por el otro a seguir la justicia. ¿Qué debe seguir el creyente? La justicia. Significa esto sencillamente que en sus tratos con sus semejantes debemos ser justos. Debemos seguir la rectitud, dice otra versión. Tú, Timoteo, huye de estas cosas, de esas pasiones,
pero sigue la justicia, la rectitud, la transparencia en el trato. Eso significa entonces en el trato con sus semejantes, con los salvos, pero también con los inconversos. Deberíamos estar siempre caracterizados por la honradez, la justicia y limpieza, como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Entonces nuestra versión Reina Valera nos dice que sigamos la justicia y la fe, dice. La fe significa fidelidad e integridad absoluta, Timoteo. Por otra parte, también puede incluir una total dependencia del Señor, una confianza sincera y dinámica en Dios. Sigue el amor. El amor aquí no se puede limitar solamente el amor a Dios. Ha de incluir el amor a los hermanos y por el mundo de pecadores, mis amados hermanos, por el mundo perdido. Ahora, cuando uno se da cuenta del impacto negativo que tiene el pecado en la vida de los que no son creyentes, ¿verdad que sí? Porque a veces uno dice, ay, no quiero pecar solamente por el Señor. No, es el impacto que tú le mandas a tu propia familia, a tus tíos, a tus sobrinos, a tus primos, a tus amigos, a tus seres queridos que saben que eres cristiano, pero por una conducta pecaminosa, la gente tiene un concepto del evangelio equivocado. Dice, no, imagínate, yo tengo un primo que era pastor. ¿Qué no hacía? Yo tengo un tío que es evangélico y mira, eso ha hecho tantas cosas feas y malas. Entonces uno dice, no es solamente pecamos contra Dios, pecamos contra nuestro prójimo y ocasionamos un problema y nos convertimos en un estorbo para los oyentes, mis amados hermanos. Entonces el amor no se puede limitar solamente al amor a Dios. Hay que incluir el amor a los hermanos. Mira cuánta gente no ve en nosotros, por así decirlo, o tiene una imagen de nosotros, ¿verdad? Como familia, como matrimonio, como esposo, como esposa, como joven. Oye, estamos y los vemos y tenemos una figura y algunos dicen, oye, esos hermanos son una bendición, me quisiera parecer a ellos. Yo quisiera tener una familia así, unos hijos así, un hogar así, porque estamos transmitiendo algo. Pero ¿qué sucede cuando el escándalo revienta y cuando el pecado se hace manifiesto? ¿Cómo las personas quedan tan desconcertadas, tan desilusionadas? Y alguien pudiera decir, bueno, ellos tienen que poner su confianza en Dios, ¿para qué me miran a mí? Bueno, Pablo no dijo eso. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y cada uno de nosotros debe ser capaz de poder decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque no estamos hablando de una perfección. Hay una humanidad en nosotros. Pero hay cosas que no deben ser parte de nosotros, mis amados hermanos, de las cuales tenemos que huir de ciertas pasiones. El amor siempre considera a los demás. Es especialmente desprendido. Pienso en otros. Por eso un hombre y una mujer, antes de tomar una decisión, especialmente dentro del pueblo cristiano, que se ha vuelto tan común el divorcio, debe pensar en sus hijos y no ser tan egoísta como decir, bueno, yo quiero mi felicidad. Y mi felicidad. Pero tú estás en tu deseo de felicidad afectando a unos niños, a unas niñas, y debes no solamente pensar en ti egoístamente, sino en tus hijos. Porque ¿cuántos testimonios no hay? ¿Cuántos hermanos no han durado casados? No porque las cosas han sido de maravillas o perfectas. No, sino por amor al Señor, al pacto que se juraron, pero también por amor a sus hijos. Porque queremos que nuestros hijos, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, no seamos nosotros un estorbo para ellos, para las decisiones que tengan que tomar. Por supuesto, cada caso es diferente. No estoy diciendo que este se aplique a todos los casos. Pero lo que quiero decir es, en este tiempo en el cual se ha hecho tan normal y tan natural el divorcio entre los cristianos, uno llama a la reflexión mediante la palabra. Cuando realmente hay amor a Dios, debe haber amor al prójimo y amor a nuestro entorno. Y uno a veces dice, Señor, esto no es lo correcto. Esto no solamente nos va a traer problemas a nosotros, sino que le va a traer también problemas a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. La paz, dice la Biblia, siguiendo la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lleva la idea de armonía y compatibilidad. Debemos ser compatibles. Debemos tener ese deseo de estar en armonía. Estas virtudes han de ser seguidas con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Timoteo es advertido para que se aparte de hombres malos. Aquí se le enseña que se asocie con cristianos que estén andando con limpia conciencia delante del Señor. Ahora, nosotros no somos separatistas ni somos personas sectarias, pero la Biblia ordena que no andemos con ninguno que se llame hermano, que ande desordenadamente. Pero a veces nosotros somos más buenos que Dios, ¿verdad? Sí, así parece, que somos más buenos que Dios. La Biblia dice, toda persona, todo hermano que ande desordenadamente, mire, no anden con ese tipo de personas, porque ustedes están enviando un mensaje. Cuando yo ando con personas que llamándose cristianas viven y hacen de una forma desordenada, incompleta, antibíblica, anti Dios, y yo ando con ellos como que si nada, yo estoy apoyando, o eso es por lo menos el mensaje que entiende la gente que ve. Por eso a veces uno tiene que ser firme, mis amados hermanos, en ciertas decisiones que tiene que tomar en su vida cristiana. Oye, no, pues sí, voy a orar por él, lo quiero mucho, la quiero mucho, pero lamentablemente esa actitud y esa vida no es la que agrada al Señor. Y por supuesto, todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar, para contribuir a que esa persona pueda salir de esa condición, chévere. Pero no podemos andar con toda persona que quiera andar desordenadamente. Eso lo dice Pablo. No ha de seguir tampoco el aislamiento. El cristiano no puede vivir solo. ¿Por qué? Porque no se puede separar del cuerpo de miembros que hay en Cristo. Él desea más bien buscar y trabajar con los que son miembros juntamente con él, para el bien del cuerpo de Cristo, pero también para el bien de la iglesia y su testimonio. Eso es lo que hacemos los cristianos. Entonces, lo primero es huye y lo segundo es desecha. Desecha. Sabe que a veces en la casa hay que sacar un montón de cosas, ¿verdad? Hay que desechar cosas. Que ni regalarlas son buenas. Hay gente que le gusta regalar cosas que no sirven. Yo no entiendo para qué. Si algo no sirve, no me sirve a mí, ¿por qué le tendría que servir a otro? Si está dañado, está dañado. No regale lo malo. Si está bueno y usted mismo lo recibiría en caso de que fuera al revés, usted dice sí, entonces está en capacidad de poderse dar. Pero el caso particular del texto, en el verso 23 dice, pero desecha. Hay cosas que no se pueden ni regalar ni mantener. Es necesario botarlas, desecharlas. Ahora, ¿qué es lo que debemos desechar? Bueno, las cuestiones necias y sin sentido. No pierdas el tiempo ni te prestes para este tipo de cosas. El cristiano debe ocuparse de las cosas que realmente son de bendición y edificación. Y lo que no edifica debe salir de nuestras vidas. Eso es lo que dice Pablo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Un creyente que se enfrasca en pelear por todo demuestra su falta de madurez. Hay hermanos con los cuales uno no puede tener una conversación normal. ¿Y qué piensas tú de esto? Pero nunca con la intención de saber qué piensas ni de aprender, sino para decir qué es lo que ellos piensan sobre eso. Entonces hay gente con la que no se puede hablar, definitivamente. Y lo más saludable, bueno, hermano, Dios lo bendiga, y mantener una distancia, porque si siempre que nos vamos a reunir es para el debate, para el conflicto, para qué piensas tú, qué pienso yo, mi posición, mi opinión, o las opiniones de otro, que es peor aún, entonces uno dice, no, eso no es lo que quiere Dios. Pero cuando una persona se enfrasca en solamente pelear, demuestra su falta de madurez. Manifiesta, dice la Biblia, son las obras de la carne y la ausencia del fruto del Espíritu, que es pleito, borrachera, orgías, discusiones. Todo eso son las obras de la carne, mis amados hermanos. Entonces, si eso no edifica, ¿para qué vamos a caer en eso? Eso debe ser desechado. Pero si realmente somos honestos, tendremos también que reconocer que gran parte de los problemas en la iglesia se deben a cuestiones necias e insensatas. Ay, ¿por qué está bravo el hermano con la hermana? ¿Por qué está bravo la hermanita? ¿Por qué está bravo el hermano? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, cuando comenzamos a ver son cuestiones de la carne, del carácter, de la naturaleza caída, de que me ofendo, de que a mí me gusta así, de que a mí me gusta asado. Bueno, Timoteo también tenía que cuidarse de eso. Hay pastores caprichosos, mis amados hermanos, que se ofenden a tal punto con una oveja que se ensañan hasta destruirla o hasta que se vaya. Ahora, Timoteo
podía ensañarse con algunos líderes, podía ensañarse con alguna oveja, pero el consejo de Dios es, eso no debe ser así, mis amados hermanos. No deben ser así. Bueno, tú, Timoteo, y muchos de nuestros nombres no deben prestarse para esto. Debemos llegar al punto de poder decir, el que quiera pelear por cosas necias e insensatas, conmigo no cuente. Yo no me presto para eso. No se lo va a decir, pero usted en su mente sabe, no, yo no me voy a prestar para eso. Porque esas cosas son necias e insensatas y no edifican. Conmigo no cuente. Cada vez que veamos esto, sintamos pena y tristeza. Y si en algún momento nos queremos meter en este tipo de cosas, que sea para ser mediadores de la paz, para buscar la concordia y la edificación. No para echarle más leña al fuego, ¿verdad? Ese es como el que no le gusta el chisme, pero lo entretiene, ¿no? Y sí, ¿y qué más? ¿Y qué más hicieron? No, es que se le veía, ese hermano de verdad que se le veía eso. Y no, y la hermana ni se diga. Y entonces empieza el otro a decir, y empieza el morbo también, ¿verdad? Ay, cuéntame más, cuéntame más. Pero no me gusta el chisme, ¿no? Pero me entretiene. Ahí sí, como dice el meme, me llaman la metiche. Pero hay un montón de personas viviendo esa realidad, mis amados hermanos. Y como iglesia y como creyentes, no podemos caer en ese asunto. ¿Cuántos maestros y pastores y líderes no vemos enérgicamente en discusiones sin sentido en la iglesia y fuera de la iglesia, en redes sociales? Que uno dice, válgame Dios. Bueno, esta no es la voluntad de Dios. Pero hay mucha gente que está enérgicamente en discusiones sin sentido en las redes sociales o incluso peleando por cosas tan efímeras y sin trascendencia eterna. Discutiendo por todo. Todo producto y movido por un espíritu de orgullo y de defensa personal. Hay gente también que no le pueden hacer nada porque se ponen tan bravos que al otro día tienen que vengarse desde el púlpito. Habla Jehová, que tu siervo oye. Lo que pasó ayer, lo traigo al púlpito, lo hablamos desde el púlpito y comenzamos a machacarle la cabeza desde el púlpito y queremos hacerle tragar a la gente que esa es palabra de Jehová. ¿Y sabe qué va a pasar? En vez de edificar o sanar, destruye o hace más grande la brecha y más imposibilitada la posibilidad de que exista una solución entre las partes. Entonces sí, tiene razón Timoteo con este consejo. Pablo con este consejo a Timoteo. Porque esto sucede dentro del liderazgo. Yo no estoy hablando aquí para que lo pensemos solamente de la perspectiva oveja. Él está escribiendo a Timoteo que era el líder. Y los líderes somos responsables de gran parte de lo que sucede. Por supuesto, hay cosas que no dependen de nosotros, pero muchas sí dependen de nosotros. Y tristemente, mis amados hermanos, esto se ve por el orgullo y la defensa personal. Mi nombre, como que si más importante mi nombre que el de Cristo. Es que yo no voy a aceptar que nadie me calumnie. Yo no voy a aceptar que nadie hable mal de mí. Yo no voy a aceptar que me corrijan a mi esposa. Yo no voy a aceptar que me corrijan a mis hijos. Yo no acepto eso porque yo soy la ley aquí y la autoridad. Y a mí se me debe respetar. A mí se me debe honrar. A mí se me debe esto y se me debe aquello. Bueno, yo creo que es muy claro el mensaje de Pablo. Hay temas en los que no nos conviene estar si no edifican. Mis amados hermanos, no quiero participar. Ahora, el hombre de Dios, en tercer lugar, no debe ser contencioso. ¿Qué significa eso? Yo no puedo andar empleitado todo el tiempo con la gente, ni la gente conmigo. No, que la familia se fue porque el pastor no sé qué. No, que hubo un malentendido, que el pastor decía, que el hermano decía, y un pleito por aquí y un pleito por allá. El hombre de Dios no debe ser contencioso. Y menos por cosas que no tienen que ver con la vertebral del evangelio ni con la doctrina fundamental. Si a usted le gusta cantar sin piano, gloria a Dios, cante sin piano. Si a usted le gusta con piano, cante con piano. Si a usted le gusta con pista. Y si no, cante como quiera. ¿Verdad? No tenemos por qué pelear por eso. Ni tenemos que andar buscando que por qué en aquel lugar lo hacen así, nosotros lo hacemos así. No. Porque si usted se diera una vuelta por el mundo y visitar cada iglesia en cada continente, llegaría con una idea completamente distinta.
porque no es lo mismo la forma en que nosotros adoramos aquí, como adoran por allá en otras latitudes de la tierra. ¿Que debe haber un orden? Claro que sí, pero lo que yo llamo orden no es necesariamente, estrictamente, la imposibilidad de que la gente se mueva. Porque a cuánta gente no le dicen que el orden es que la gente esté estática y que no pueda aplaudir y que no pueda cantar y que no pueda levantar sus manos. Los judíos lloraban, gritaban, se postraban ante la presencia de Dios. Eso era algo que no podían contener y que nadie podía impedir porque era algo que solamente Dios podía hacer en la vida de una persona. Por supuesto, no vamos a interrumpir ciertas cosas, pero yo lo que quiero que entendamos es que el hombre de Dios no debe ser contencioso. Se reúne con otra persona de otra iglesia para pelear, para discutir, para enseñarle, para decirle, bueno, mis amados hermanos, yo creo que todo tiene su tiempo y su momento. Y lastimosamente las personas a las cuales siempre desafiamos o le tratamos de manera inferior nunca van a recibir de nosotros ningún tipo de consejo. Entonces no es una característica que nos debe definir. ¿Cómo sabemos que somos contenciosos? Pudiera ser una pregunta. Bueno, si siempre creemos que tenemos la razón, somos contenciosos. Porque eso se presta para el pleito y para el debate. Si nunca nos gusta escuchar, somos contenciosos. Porque la persona que nunca le gusta escuchar siempre responde de manera arbitraria y grotesca a la otra persona que le habla. Si siempre creemos que nuestra opinión es más importante, somos contenciosos. Porque imponerle a otro mi opinión es complicado. Soy contencioso. Si no dejamos que otros se expresen, soy contencioso. Porque la gente, aunque esté equivocada, tiene derecho a expresar, ¿sí o no? ¿A qué persona le va a gustar estar en un lugar, en una iglesia o hablando con un hermano y que él diga algo y que el otro hermano le caiga encima automáticamente? No, la gente se puede expresar, aunque no sea correcto y aunque no sea cierto, hay que escucharle. Pero tiene derecho a expresarse. Si nunca somos flexibles, también vamos a tener problemas y somos contenciosos. Porque a veces toca ser flexibles, mis amados hermanos, por el bien del amor y de la unidad. Mucha gente se escuda en la Biblia para justificar sus problemas de ira. Escúcheme bien, se justifican en la Biblia para justificar su problema de ira. Según ellos, lo que Dios dice, están defendiendo ellos. No es que yo estoy defendiendo lo que Dios dice, pero están en algunos casos es defendiendo algo descontextualizado, porque si algo caracterizó a Cristo fue su humildad. Ahora, Dios no necesita que yo lo defienda, mi hermano. La verdad es la verdad, aunque yo la creo o la deje de creer. Pero es la forma en que presento la verdad. La verdad no debe ser para humillar. La verdad no debe ser para avergonzar. No, no es así. A Cristo, si algo lo caracterizó, fue su humildad, su actitud de servicio y su amor por las personas y el tacto para hablar, al punto que todos se admiraban de su enseñanza, de su doctrina, dice la Biblia. No había nadie que refutara eso, ni siquiera los oponentes, ni siquiera los enemigos, ni siquiera los saduceos ni los fariseos podían oponerse a la enseñanza que estaba dando el Señor. Si bien es cierto, existen cosas donde debemos ser firmes, pero sin alentar la rencilla o el odio. Algo sabio es hablar con alguien, decir lo que está mal, corregirlo, pero si la persona quiere resistir y permanecerse en el error, tranquilo hermano, no pasa nada, Dios lo bendiga. Estamos a la orden. Pero no vamos a tratarle mal porque no aceptó la corrección, no, mis amados hermanos. Ahora, el llamado es que como siervos del Señor debemos ser amables. El siervo de Dios, dice la Biblia, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Para con quiénes? Creyentes y no creyentes. Apto para enseñar y sufrido. ¿Cómo debemos ser conocidos? Bueno, esa es una pregunta que cada uno de nosotros puede responder. ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Como contencioso o como amable? El amable. Ese hermano sí es amable. Ese hermano es tierno. Ese hermano es dulce. Ese hermano es agradable. Esa es una persona amigable. Es una persona generosa, bondadosa, misericordiosa. Es una persona servicial. ¿Cómo lo conocen? Por lo menos, si está en alguna de esas, gloria a Dios. Pero si lo conocen como el fosforito,
como la lija, como el áspero, como el ácido, como el impenetrable, como el difícil, estamos en graves problemas. Porque esa no es la conducta que debe tener un cristiano. Hay hermanitos que se escudan bajo la idea de yo soy así, sin pelos en la lengua. Y a mí el que me quiere querer, me quiere así, o si no, que no me quiera. Ese es un carácter que necesita ser transformado y que va a ser procesado por el Señor hasta que se convierta o logre convertirse no en lo que Él quiere, sino en la persona que Dios quiere. La intención de la palabra es la instrucción y la edificación, no la división. Hay gente que lo único que puede lograr con sus intervenciones o sus comentarios es dividir. Pero el propósito de la palabra es la instrucción y la edificación, no la división, no el sectarismo, mis amados hermanos. Estoy cansado, pero lo sigo repitiendo. Tenemos hermanos en distintos lugares de la tierra y en diferentes denominaciones. Nos gusten o no la denominación a la que pertenezcan. Pero nadie es salvo por pertenecer al ministerio o a la iglesia tal. La gente es salva por creer y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así es que salva a la gente. Y si alguien cree en Cristo como su suficiente Salvador, es mi hermano. Y es su hermano también. Aunque a usted no le guste. Es su hermano. Pero la palabra no es para división. No es para el sectarismo en el cual nosotros somos los dueños de la verdad absoluta. Porque eso es lo que hacen precisamente los sectarios y lo que hacen también los grupos peligrosos. No escuchen a más nadie. Nosotros somos la única verdad. Fuera de nosotros nadie puede hablar la verdad. Dios habla solamente a través de nosotros. Eso es peligroso. Eso no es bíblico. Y tampoco debemos fomentar el desprecio a otros porque tengan diferencias con nosotros. No podemos. Y aunque sabemos que bíblicamente las verdades fundamentales no son negociables ni flexibles, no podemos convertirnos en enemigos de nuestros oponentes. Porque yo no puedo ser enemigo de mi mamá porque no crea en el evangelio como yo creo. Es mi mamá, le debo respeto. Y es católica, cree a Dios a su manera, como me lo dice. Tengo que respetar eso. Pero no puedo convertirme en enemigo de ella por eso. Ni hacer que por mi fe ella sea mi enemiga o que ella piense que yo soy su enemigo. Pues cada vez que se dé la oportunidad le hablaré, le diré, pero no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo ni el trabajo del Señor. Y esto me hace acordar un hermano que su esposa no iba a la iglesia donde iba él pertenecía a otra iglesia, la iglesia católica, y él sí era cristiano. Entonces tenían problemas con los cuadros, con las cosas, las imágenes, y un día dijo, estaba pintando la casa y dijo, esta es la oportunidad de desaparecer estos cuadros. Voy a ponerlos por aquí en un sitio que se caigan y se quiebren. Y digo, se quebraron los cuadros y los saco. Entonces cuando él estaba en su intención de ayudar a Dios, en deseo de hacer eso, el Espíritu Santo, dice él, sentí que me habló internamente y me dijo, ¿y tú vas a hacer mi trabajo? Y no hice lo que quería hacer. Ahora, a los días, voluntariamente, sola, mi esposa dijo, vamos a quitar esos cuadros. Y los quitamos. Pero ¿qué hubiese pasado si lo hubiese quitado yo? Bueno, hubiésemos entrado en conflicto y en discusión. Muchos cristianos no entienden todavía, y muchos líderes no entienden todavía, que las cosas no se trata de hacerlas en nuestra propia fuerza, mis amados hermanos. Nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios ni el trabajo del Espíritu Santo. Tenemos que ser entendidos en eso, mis amados hermanos. No somos enemigos de los que se oponen al Evangelio. No tenemos lucha, dice la Biblia, contra sangre ni carne. Las luchas no son nuestros hermanos. Y algo que debe caracterizarnos a nosotros es el amor y la amabilidad para con todos. Debemos tener la actitud correcta para enseñar. No es solo saber, sino la actitud con la cual expresamos lo que sabemos. Hay gente que sabe mucho, mis amados hermanos, no se le puede negar. Son un Antiguo y Nuevo Testamento con comentario incluido, más un montón de cosas más. Y qué bueno por esa retentiva, por esa capacidad. Me alegro mucho y me gozo en el Señor. Pero hay algo importante aquí. No es solo saber todo lo que sé, sino la actitud con la cual expresamos lo que sabemos. Sufridos aquí significa dispuestos a recibir muchas veces actitudes incorrectas de quienes estamos instruyendo. Una persona que enseña tiene que saber que a todo el mundo no le va a gustar su enseñanza. Y no porque no sea verdad, simplemente no quiere su enseñanza, no le gusta. La respuesta natural de la gente sin Cristo y que ha vivido en error durante toda su vida al escuchar la verdad, por lo general, es una reacción no amigable.
Si a uno lo instruyeron toda la vida que esta es la verdad y ahora me sales tú con que esto no es el camino, la gente se ofende, ¿verdad? No le toque sus cosas. Háblele de Cristo, háblele del Evangelio. No le diga mi iglesia. Mi iglesia sí es la verdadera, su iglesia no es la verdadera. Háblele del Cristo de la iglesia y Él se va a encargar, mediante su Espíritu Santo y el poder de la palabra, de transformar su mente, de renovar su entendimiento. Entonces eso es lo que la Biblia dice. Amigable, mis amados hermanos. Pero nos toca sobrellevar con amor y paciencia a tales personas. Aunque el siervo del Señor ha de contender por la verdad, sin embargo, no ha de ser contencioso o disputador. Hay gente que vive en eso, mis amados hermanos. Más bien ha de ser amable para con todos y acercarse a los demás con el propósito de instruirlo y no de ganar una discusión. Hay gente que después que lo escucha, analiza lo que usted dijo. Bueno, amigo, pastor o hermano, no había pensado eso como usted me lo ha dicho. No, pero es que tú dijiste, Dios te salve María. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir? No, si ella está pidiendo que la salven, es por algo. Y cosas como esa, digamos, un ejemplo. Pero tiene que ser en un tono de respeto, en una actitud correcta, entendiendo que la otra persona, mis amados hermanos, tiene motivos y razones para expresarse, aunque esté equivocado. Hasta los delincuentes tienen derecho a defenderse, aunque ya está probado que lo que hicieron lo hicieron meditadamente, hay prueba, hay evidencia, pero por alguna razón se les da el beneficio de expresarse y decir, sí, yo no hice eso y defenderse allí. Bueno, nosotros también tenemos que aprender a escuchar a los demás. Debemos ser amables, mis amados hermanos. Debemos ser pacientes para con aquellos que son lentos para entender o incluso aquellos que no parecen estar dispuestos a aceptar la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios lo siguiente, capítulo 20. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Esa es la realidad. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. ¿Quiénes son los que insisten en pelear? Entonces no es que yo estoy defendiendo a Dios y yo vengo a cambiar el mundo y yo soy la persona que voy a hacer que la gente entienda las cosas. No, solamente los necios insisten en pelear. Jesús dijo algo muy interesante que los cristianos debemos entender. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Usted nunca me va a encontrar en la Biblia al Señor metiéndole a la fuerza la cucharada a la gente. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. O sea, no hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, mis queridos hermanos, comenzar una pelea, dice la Nueva Traducción Viviente, es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. 17, capítulo 14 de Proverbios. Ahora dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo deben ser corregidos la gente? Con mansedumbre. Ahora esa palabra mansedumbre implica con humildad. ¿Cómo se debe corregir a los que están equivocados? Con mansedumbre. ¿Cómo se debe corregir a los que se oponen? Con mansedumbre. Esa es la actitud mediante la cual estamos llamados y mediante la cual debemos corregir a los que se oponen a la verdad. Con mansedumbre, con humildad, instruye con ternura a los que se oponen. Y yo no veo mucha ternura en mucha gente. Veo una rabia, un enojo, una ira que es preocupante. Porque hasta un infarto le puede dar a mucha gente en ese arrebato de ira, en ese arrebato de indignación. Mansedumbre es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa. Eso es mansedumbre. Una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o de retribución. En el Nuevo Testamento se emplea para describir tres actitudes: sumisión a la voluntad de Dios, disposición a ser enseñado y consideración hacia los demás. ¿Somos considerados con los demás? Ahora, esto es una bendición muy grande y una gracia de Dios, que nosotros podemos oír el Evangelio y estar en el Evangelio. No es por otra cosa, no es por mérito propio, no es porque usted es más inteligente, no es porque usted es más sabio, no es porque es que usted era especial. No, es pura gracia de Dios.
Por lo tanto, debe entender que si yo estoy por gracia, no puedo jactarme de aquellos que no conocen la verdad ni el evangelio, sino que debo verlos con misericordia de la forma y la manera en que Dios me vio a mí. Y eso es lo que dice la palabra. Tenemos un gran desafío. Si queremos predicar el evangelio, si queremos ganar a otros para Cristo, si queremos ser de bendición y edificación, necesitamos enseñar, predicar y corregir con una actitud de humildad. Es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Pero ¿qué es la actitud que tenemos cuando alguien es encontrado en alguna falta? ¡Ah! Mira la hermana, mira el hermano. Nos encargamos de que el resto le coja idea al hermano o a la hermana, con nuestra murmuración, con nuestro comentario, no con misericordia, sino de manera indolente, perversa y malintencionada. Amados hermanos, dice la versión traducción viviente, si otro creyente o creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Pero si vamos con un espíritu de arrogancia, de superioridad, y comenzamos a decirles, hermano, un montón de cosas, ¿qué creen que vamos a lograr? Nada. Y tengan mucho cuidado, dice esta versión, de no caer ustedes en la misma tentación. El líder cristiano, mis amados hermanos, no debe permitir que el celo por la verdad lo conduzca hacia un espíritu de disputa. Sí, Jesús dijo, el celo por tu casa me consume. Pero no puede permitir que su verbo o lo que salga por ese celo sea solamente disputa. Nada puede sustituir un espíritu de bondad y amor en el trato con los que se oponen a uno mismo. Espíritu de bondad. Se recalca el punto, mis amados hermanos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. El verdadero propósito de la disciplina no es solo la vindicación de la verdad, sino también la recuperación del compañerismo con Cristo de aquellos que han sido arrastrados por enseñanza falsa. Ese debe ser nuestro deseo. Y la única forma de lograrlo es haciéndolo de manera correcta. Con esto termino, mis amados hermanos. El cristiano o el dirigente cristiano debe ser amable con todo el mundo. Hasta cuando tenga que criticar y mostrar una falta, debe hacerlo con cortesía, que nunca quiera herir. 2, debe ser idóneo para enseñar. Debe no solo conocer la verdad, sino también ser capaz de comunicarla. Y eso lo hará, no tanto hablando acerca de ella, como viviendo de tal manera que muestre a Cristo a los demás. 3, debe ser comprensivo. Y como hiciera su maestro. Sí, Cristo fue comprensivo. Si le insultan, no tiene que devolver los insultos. Debe poder aceptar insultos e injurias, desprecios y humillaciones como lo aceptó Jesús. Puede que haya pecados mayores que las susceptibilidades, pero no los hay que causen más daño en la iglesia cristiana cuando se hieren las susceptibilidades de las personas. Debe disciplinar a sus oponentes con cortesía, como un cirujano que debe y tiene que ser infalible para encontrar el punto enfermo, pero nunca causando más dolores innecesarios, ni por un momento. Debe amar a las personas, no someterlas a la verdad a fuerza de golpe. Ese es el consejo de William Barclay. ¿Cuál es el deseo, mis amados hermanos? Que aprendamos a no ser contenciosos y a huir de estas pasiones que a veces están en nosotros, ese deseo de pelea, de conflicto, de orgullo, esa intolerancia muchas veces que no esté en nuestro corazón. Que sea Cristo el que gobierne nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Y que como maestro nuestro propósito sea la edificación de las personas que nos escuchan, sean creyentes o no creyentes. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio, Señor, que tenemos de compartir tu palabra. Te pedimos que humildemente, Señor, esta instrucción que tú nos das por medio de las Escrituras nos ayude, Señor. Todos estamos, Señor, en crecimiento, incluyendo los pastores, incluyendo los líderes, los maestros. Señor, todos estamos aquí
deseando parecernos cada día más a Cristo, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Todos los demás estamos en construcción, Señor. Queremos pedirte humildad de corazón, mansedumbre, Señor. Que ese fruto sobreabunde en nosotros. Esa mansedumbre, esa capacidad, Señor, de poder ser humildes, Señor, de poder reconocer, de poder aceptar, de poder pedir perdón, de poder perdonar, de poder sobrellevar, Señor amado, las cargas los unos de los otros, Señor. Padre, que como iglesia tengamos un testimonio, Señor, no de contención, Señor. No, Padre amado. Que tengamos un testimonio, Padre amado, no de iracundo, Señor, no de sectarismo, Señor, sino de una iglesia sencilla, humilde, amorosa, temerosa y respetuosa de tu palabra, pero que también sepa aplicar el evangelio a cada persona. En el nombre de Jesús te damos la gracia, te damos la gloria y la honra. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos.